19. Aquí está el llamamiento de Eliseo. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Vamos a orar, hermanos. Que el Señor bendiga nuestras vidas, que nos dé la sabiduría para entender la palabra, y que hoy el Señor produzca un llamamiento intenso en cada uno de los oyentes. Eterno Dios y Padre Santo, yo te pido en este momento, Señor mío, que por tu divina gracia, Señor, nos bendigas. Padre celestial del cielo, te pido en tu santo nombre, mi Jesús, por tu infinita bondad, Rey de la gloria, háblanos al corazón. Dios santo de los cielos, amado Padre celestial de la gloria, te pido en tu nombre. Glorioso Señor Jesucristo, te pido en tu santo nombre, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Amado Dios de los cielos, amén. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Ya dije que quiero hablar un poco con respecto al llamamiento que Dios hace a sus hijos. El llamamiento de Elías fue diferente al llamamiento de Eliseo, como el llamamiento que usted tuvo ser diferente al llamamiento del otro, pero todos con un propósito específico que Dios tiene para con cada uno en particular. Llamar o llamamiento, en el término cuyo significado implica un llamamiento, una invitación especial para un servicio a Dios con un propósito específico. Dios nunca improvisa nada. Dios lo tiene todo completamente calculado. Y cuando Dios nos dio la vida, porque la vida la da Dios, y la vida es prestada, y la vida le pertenece a Dios, lo hizo con un propósito específico muy claro, darnos la vida para un propósito específico. Y nosotros debemos esforzarnos por cumplir el propósito de Dios, porque el propósito de Dios nosotros lo podemos desfigurar, nosotros lo podemos echar a perder. Pero debemos tener sumo cuidado en conservar para nuestra vida el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Por eso necesitamos todos pedir cada día la dirección al Señor en nuestra vida, para que no vayamos a cometer errores de los cuales después nos tendremos que arrepentir y lamentar el tiempo que perdimos, el tiempo invaluable que perdimos, quizá lejos del camino, extraviados. Digo, el tiempo que perdimos lejos del Señor, para a la final tener que reconocer y volver al camino para retomar el propósito de Dios. El caso de Eliseo es un ejemplo muy grande, porque él
tuvo en su corazón una respuesta inmediata al Señor. Dios, a través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hace un continuo llamado al ser humano y lo ha hecho durante todos los siglos que han pasado y lo sigue haciendo en este siglo también, queriendo llamar al ser humano, a sus hijos por creación, para que sean hijos de Dios por redención. Así que algunos que han oído el llamado han sido muy espontáneos para recibir el llamado y obedecerlo, mientras que otros han tenido en el corazón dureza, han endurecido el corazón al llamado de Dios, saben que el asunto es con Él, pero ellos siguen endureciendo el corazón. El caso de Eliseo, él estaba en su trabajo secular, él era un agricultor y, como se ve aquí, un empresario. Para tener 12 yuntas de bueyes arando, eso es porque era un tanto solvente. Los otros lo hacían con una yunta, de pronto con dos, pero 12 yuntas preparando el terreno para sembrar. Y si el trabajo era durante una semana o 2 semanas, todo el mes, era bastante el terreno que iban a preparar. Él estaba esperando sembrar para recibir una cosecha grande, pero a él no le interesó eso. En el caso de Jacob, sembró y dice que en un año se enriqueció porque cultivó al 100 por 1, porque tuvo la bendición de Dios. Eliseo contaba también con la bendición de Dios, pero él no quiso poner el corazón en las cosas materiales. Él quiso fue atender al llamado que Dios le estaba haciendo. ¿Qué hizo? Cuando Dios lo llamó y él sintió que era Dios que lo llamaba, porque Dios lo llama siempre a través de los hombres. Por eso la Biblia habla de los patriarcas, de los profetas, por eso el Señor mismo se manifestó en carne para venir y traernos este mensaje santo de salvación y de vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Elías le dijo a Elías, Eliseo le dijo a Elías, solamente no, yo no me voy aquí ahora con usted, yo voy a despedirme de mis padres, por lo menos para decirle que no me esperen esta noche, que no voy a venir estos días, que me voy con el profeta, para no causar tristeza y preocupación a sus padres, porque un padre sufre cuando su hijo no llega a la casa a horas que acostumbra llegar. Solamente déjame despedir de mi padre. No, vaya, despídase. No, yo no le estoy diciendo que se vaya ya inmediatamente conmigo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y los ofreció en sacrificio al Señor. Y ahí, para más rápido, lo que hizo fue con el mismo arado que es de madera, dice que ofreció los bueyes en sacrificio. Una parte para el Señor, otra parte para el pueblo. Comieron y después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Porque Dios lo llamó para un propósito especial, para un servicio especial entre el pueblo, y Dios le dio su gracia y le dio su poder. Si ustedes notan, la vida de Elías fue una vida usada por Dios. Y Elías resucitó un muerto con el poder de Dios. Eliseo resucitó un muerto con el poder de Dios. Porque todo el que sigue al Señor puede contar con su respaldo. Puede contar con la gracia de Dios para hacer bendición para otros. Bendito sea el nombre del Señor. El llamamiento del profeta Isaías fue también muy espontáneo. En el capítulo 6 de su libro, del profeta Isaías 6, dice del llamamiento que Dios le hizo a este gran hombre de Dios, que fue llamado el profeta mesiánico, porque entre todos los profetas fue el que más habló de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien dijo, un niño nos es nacido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y se refería a la venida y al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Dios lo llamó, él era un hombre que estaba apartado de Dios, un hombre que estaba lejos, y él lo confiesa allí, un hombre mal hablado, un hombre de labios inmundos. Pero Dios hizo una obra especial y de momento él se puso a disposición del Dios Todopoderoso. Isaías capítulo 6 encontramos el llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. Isaías 6, por favor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, testifica el profeta: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y esa disposición es la que a Dios le gusta. Esa disposición es la que a Dios le agrada. Y es la que espera de todos y cada uno de nosotros. Que cuando Él llama, nunca nos olvidemos. Que cuando Él llama, no endurezcamos el corazón a la voz de Dios, al llamado de Dios, sino que seamos espontáneos para escuchar la voz del Señor. Isaías estuvo dispuesto, y ahora, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá para hacer el trabajo? ¿Quién va a llevar el mensaje? Y de momento él se puso a disposición, y Dios lo usó de manera especial, no tanto porque fuera Isaías como tal, un hombre de carne y hueso, sino porque tenía disposición en el corazón para hacer la voluntad de Dios. Heme aquí, envíame a mí. Y yo sé que Dios está produciendo un llamado hoy aquí especial en algún corazón o en algunos corazones para responder al llamado de Dios. El llamamiento que Dios le hizo a Samuel fue muy especial, y él también tuvo una disposición tremenda. Dice que al instante él respondió al llamado de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Él estaba en la congregación, como está usted esta noche aquí en este lugar. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado?
Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y yo supongo la expectativa que tenía este muchacho Samuel, jovencito. Ahora me vuelven a llamar. Yo voy a escuchar una voz. Y será dentro de 1 minuto, dentro de 5 minutos, dentro de 10 minutos. Pero la voz de Dios me va a llegar, me van a llamar otra vez. Y efectivamente Dios lo llamó otra vez: ¡Samuel! Y entonces él ya entendió que no era Elí el que lo llamaba, sino que era una voz que venía de más arriba, de lo alto, del Dios Todopoderoso. Y entonces dice la palabra del Señor: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven y dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla Jehová, porque tu siervo oye. Tenía esa disposición especial, como la tenemos esta noche aquí nosotros, las hermanas, los hermanos, todos. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Y mire esta palabra hermosa que el Señor le dijo. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas estas cosas que he dicho, y su casa desde el principio hasta el fin. Era la palabra de Dios, y él declaró que se iba a cumplir efectivamente. Y Samuel, dice la palabra de Dios, y los lectores de la Biblia saben, que fue fiel profeta de Dios. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas, que aunque estaba rodeado por unos muchachos impíos, aunque estaba rodeado por unos muchachos que desobedecían a la palabra de Dios, él tenía en su corazón el obedecer la palabra, él tenía en su corazón oír la voz de Dios, ponerla en práctica y poner su vida a la disposición del Señor. Fuertes y aplauso al Rey del Cielo. Yo sé que aquí hay muchos cual Samuel, queriendo decir: habla Jehová, porque tu siervo oye. Dios quiere que nuestras vidas sean útiles en las manos de Dios, y Dios quiere usar nuestras vidas para cosas grandes. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, después de haber ayunado, después de haber sido bautizado, cuando Juan fue encarcelado, dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 4, verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Evangelistas les quería decir. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó.
Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Hoy aquí hay un llamamiento particular a cada uno para que sigamos al Señor, para que sigamos su camino, para que sigamos en obediencia de su palabra, para que dejemos las cosas de esta vida y para que nos ocupemos en las cosas que tienen valor eterno. Venid en pos de mí, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. Dios quiere usar su vida, hermano. Dios quiere usar su vida, hermana. Dios quiere usar su vida. Y hermanos, nosotros debemos tener un corazón sensible y una vida espontánea para servir al Señor. Yo le doy gracias a Dios todos los días de mi vida por Él haber traído a mi vida el evangelio del reino de los cielos. Eso se lo agradezco al Señor todos los días y le doy gracias por quien me habló de la palabra de Dios. El domingo teníamos aquí con nosotros el pastor que Dios usó para enviarnos a la obra. Y le agradezco al Señor todos los días que me ha llamado al arrepentimiento. Le agradezco al Señor todos los días que me ha concedido su santo nombre en las aguas del bautismo para perdón de mis pecados. Y le agradezco al Señor todos los días su Santo Espíritu que me ha dado. Y le agradezco al Señor todos los días que me haya llamado y me haya dado este ministerio, el cual, como dijo el apóstol Pablo, honro. Yo tenía toda una expectativa de la vida por delante, pero Dios me llamó y yo dejé todo como Eliseo. Quemé los bueyes, deshice el arado, no seguí en mis ocupaciones. Tenía yo 20 años cuando el Señor me llamó, pero quiero contarles que Dios también trató conmigo de una manera especial. Yo fui a un culto, me pareció muy bonito, yo dije, este es el camino que me lleva al cielo. Y en el segundo culto decidí mi vida para Dios. Entregué mi vida para seguir al Señor. Yo a veces me aterro de cómo es que las personas son tan duras de corazón, que el Señor Dios Todopoderoso, dueño de nuestra vida, quien vino además a salvarnos, nos llama y endurece el corazón. No, será después. Tiene duda, tiene incredulidad. Y esto, mis hermanos y amigos, es para los que creen. Si alguno cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero se necesita creer, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios y creerle a su palabra. Alabanzas al Dios del cielo. Yo fui a la obra solo, soltero. Después Dios me dio mi esposa. Dios nos ha bendecido con 4 hermosos hijos. Ya les he contado 2 nietos, uno que viene en camino. Y me siento honrado de que mis hijos también hayan decidido por voluntad propia seguir al Señor. Yo no le dije a ninguno de ellos que se bautice. Yo no le dije a Ivette Clamedi, mi hija mayor, que se bautice. Yo tampoco le dije a William, bautícese. Tampoco le dije a Pablo, bautícese. Tampoco le dije a Laura, bautícese. Yo les prediqué la palabra y esperé que Dios produjera ese sentir en el corazón de ellos. Y cuando yo menos esperé, yo quiero bautizarme en el nombre de Jesús. Y claro, para uno es una honra porque ellos también están obedeciendo al llamado del Señor. Que quieran decir como Samuel, habla Jehová, porque tu siervo oye. Que quieran decir también como lo dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Después que sintió que el Señor lo perdonó, que fue quitado su culpa y cubierto su pecado, entonces él se sintió libre para decir, yo estoy aquí, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Qué quiere que yo haga? Y Dios lo usó de manera especial a Isaías para un
mensaje grandioso que llenó nuestro corazón de tanta esperanza. Un hijo nos es nacido, pero también en Isaías capítulo 52:6 hace una descripción muy grande. He aquí, yo mismo que hablo estaré presente. Y eso es glorioso para nosotros que entendemos la unicidad de Dios. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y sigue diciendo, cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Yo los invito de manera especial para que escuchemos el llamado de Dios al servicio, al Señor. Yo no sé cómo es que hay personas que se niegan a servir a Dios, aún hermanos que se niegan a servir al Señor. No cuente conmigo, yo no quiero hacer eso para Dios. A mí me duele el alma, me duele el corazón, pero me alegra cuando alguien dice, hermano, yo estoy dispuesto a lo que Dios quiera. Yo estoy dispuesto a servirle a Dios. Yo estoy dispuesto a venir temprano. Yo estoy dispuesto a orar. Y yo le digo esta noche aquí a manera de consejo, en el nombre del Señor, antes de terminar este mensaje, que los que tenemos el llamado de Dios debemos avivar ese llamado, avivar el don de Dios que hay en cada vida. ¿Y cómo lo aviva? Consagrando su vida al Señor. ¿Cómo la consagra? Orando a Dios todos los días, leyendo la palabra de Dios, la Biblia, asistiendo a escuchar los cultos para edificación de la vida, siendo constante, estando temprano, no ser el último que llega, sino el primero, ojalá, y estar dispuesto. ¿Qué hay que hacer? Si están conectados los equipos, si está todo bien, ¿en qué puedo ayudar? Pero hay algunos que llegan y lo primero que hacen es mirar si tiene polvo la silla. No han hecho nada y se van. Cuando debía de coger también un chirito, un trapo, un limpión y organizar y ayudar para beneficio de este pueblo que viene a glorificar el santo nombre de Jesús, que viene a honrar el nombre de Dios, que viene a adorar al Dios vivo y verdadero. Yo sé que aquí hay jóvenes que queremos seguir al Señor, hermanos que queremos seguir al Señor y jóvenes que quieren seguir a Dios. Yo le invito en el nombre de Jesús, dígale al Señor, aquí estoy, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Heme aquí, envíame a mí. Yo voy por esa refán, yo voy por esa familia, yo voy con la palabra. Y para usted dice la Escritura, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Quiero invitarlos para que estén de pies, porque hermanos, la bendición del Señor continúa y Dios va a seguir llamando a muchos y Dios va a seguir capacitando a muchos para que sigan predicando la palabra de Dios, para que pongan en alto el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Y sabe qué pasó ante esta espontaneidad que tuvieron los primeros discípulos? Dice que pasando de allí vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante, porque el Señor no necesita sino un instante para obrar un milagro, para obrar una sanidad, para sanar un cáncer, para sanar una leucemia, para sanar un SIDA, para producir un llamamiento. Dios solo necesita un instante, que un corazón le dé lugar, y ahí está la obra realizada. Ellos al instante, dejando todo, siguieron al Señor y lo acompañaron, y recorría el Señor toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y ahí estaba acompañado de sus discípulos, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias. Si aquí hay alguien que tiene una dolencia en su cuerpo, le recuerdo que aquí está mi Salvador Jesucristo, que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Le trajeron los afligidos por diversas enfermedades.
Le trajeron los que estaban atormentados y decepcionados, desesperados. Le trajeron los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de toda Judea y del otro lado del Jordán. Dios lo ha traído aquí para que usted siga este camino. Y voy a invitar a alguien que siente en su corazón seguir a Dios, que siente en su corazón servirle al Señor, que quiera dedicar tiempo, que no quiera poner pretextos, que no quiera poner ninguna excusa. Es que está lloviendo, es que está tarde, es que me causa... No, vamos a renunciar a nosotros mismos si hay necesidad, pero vamos a hacer el trabajo para la gloria de Dios. Vamos a avivar el don que Dios ha puesto en nuestra vida. Yo, por la gracia de Dios, llevo en este ministerio, como saben ustedes, 40 años, y quiero seguir predicando si Dios me da la vida, los años que sea, pero no quiero echar pie atrás. Quiero perseverar en lo que Dios me ha puesto a hacer, y sé que Dios tiene dones y tiene ministerios para quien le dé oportunidad a Dios y que pueda hacer una obra grande en la vida. Dios nos ha llamado no para cosas pequeñas, Dios nos ha llamado para cosas grandes, y su vida es un instrumento en las manos de Dios. Y qué bueno que podamos todos decirle: Señor, cuenta conmigo para las que sea. Estoy contigo, mi Señor. Tú lo entregaste todo por mí. Yo lo entrego, Señor, todo, porque tú mereces todo, todo, todo. Todo se lo debo a Él. Alabanzas al Dios de la gloria. Me llama la atención el caso de Eliseo. Yo no voy a seguir más en esto. Yo me voy a dedicar a lo que Dios quiere que yo haga. Mató los bueyes con el arado, asaron la carne. No quiero volver más aquí. Tenía un proyecto, un propósito. Y estaba comentándole antes de bajar al culto a nuestros hermanos, en el tiempo de la conquista, los españoles llegaron aquí con Cristóbal Colón, los que estaban presos, los que eran delincuentes, la gente quizá más depravada, y llegaron aquí, fue a apoderarse de lo que había, a quererse llevar el oro, porque ellos venían era a saquear todo, violando las muchachas, violando las indias y haciendo cosas terribles, matando al que fuera. Pero los que colonizaron allá la parte de Estados Unidos fue diferente, porque ellos llegaron con su esposa y llegaron con sus hijos, llegaron para quedarse y pensaron: aquí vamos a organizarnos con la mejor sociedad, aquí vamos a organizarnos primeramente con la ayuda de Dios. Y se nota la diferencia del norte hacia el sur. Hermanos, nosotros también podremos notar la diferencia mayor. Los que estamos con Dios y los que están lejos de Dios están llevados del vicio, están llevados del mal, están llevados de los vicios, están enfermos, muchos de ellos desahuciados. Pero aquí con nosotros está el Dios de la gloria, que nos ha renovado, que nos ha hecho nuevas criaturas, que nos ha sanado, que nos ha dado esperanza, que nos ha dado un futuro glorioso. Y por eso lo amamos, y por eso lo adoramos, y por eso queremos seguirlo, porque queremos con Dios ser vencedores. Alabanzas al Dios del cielo. Vamos a orar todos, vamos a orar. Señor santo de los cielos, en tu nombre. ES Radio, con el mensaje edificante y ministrante.